Pues vamos a empezar con la conferencia de Javier Arríguez, un tema que yo creo que es apasionante, realmente uno de los temas que a mí por lo menos de todo el congreso más me gustan, y con nuestra querida amiga Anabel. Esto es una réplica exacta de la auténtica Anabel que nos ha cedido Bautista, que nosotros no tenemos, José Manuel Bautista, que está fuera ahora. Y nada, y Javier, pues qué deciros de él, lleva ya varios libros publicados, periodista, profesor, bueno, de todo. Pues nada, todos tuyos. Bueno, pues buenos días. Lo primero, agradeceros el madrugón, antes que nada, y gracias por vuestra asistencia. Vamos a empezar con un temita que yo creo que a todos nos gusta. ¿Perdón? ¿Micro? ¿Sí? ¿Ahora? Perdonad. Pues nada, repito, gracias sobre todo por vuestra asistencia y por el madrugón que os hemos hecho dar a estas horas y por vuestra atención. Vamos a empezar con un tema, como decía, acompañado de Anabel, ¿no? De esa muñeca que seguramente todos conocéis y que va a estar presidiendo un poco toda la ponencia a lo largo de esta hora. Bien, bueno, como bien ha dicho Laura, pues el tema que voy a desarrollar parte a partir de este libro que he publicado con Luciérnaga, Objetos Malditos, en el que hago pues una recopilación, ¿no?, de una serie de objetos, pero lo que hago sobre todo es indagar en eso que llamamos maldición, saber qué es, de dónde viene y por qué aparecen esas ideas. Bien, y me gustaría pues primero hacer algunas reflexiones. A veces utilizamos la palabra maldición de una manera muy ambigua, ¿no? Es como una especie de cajón desastre en el que metemos absolutamente de todo. Por ejemplo, si sois aficionados al tema, que seguro que sí, habéis mirado pues las típicas recensiones de objetos malditos que hay por internet, os habréis encontrado seguramente con cosas, por ejemplo, como el vestido de novia de Anne Baker, vestido maldito, que es un supuesto vestido que sencillamente se comenta que únicamente se mueve. Evidentemente eso no hace daño a nadie. Te asusta, ¿no? Si ves un vestido que se mueve solo, pues te asusta, pero no provoca ningún daño. Entonces, yo quisiera centrar un poco el tema y darle a la palabra maldición el sentido que realmente tiene, que es el de algo que lleva alguna sustancia impregnada, alguna fuerza invisible que no vemos o alguna entidad que lo infesta de algún modo y que provoca daño. Es decir, que provoca todo tipo de perjuicios a las personas que se ponen en contacto con él o que le rodean. Eso por un lado. Fijaros que se contrapone al concepto de bendición, ¿vale? Cuando algo se bendice o cuando alguien es bendecido, primero es hecho por alguien que tiene esa potestad, siempre hablando desde el punto de vista mágico, por supuesto, y que te pone bajo la advocación de lo divino, es decir, cuando alguien o algo es bendecido, es puesto bajo la protección de lo divino. En el caso de la maldición, pues evidentemente lo que se procura no es el proteger, sino todo lo contrario, se busca el daño. Y sin embargo, quiero que os deis cuenta de una cosa. Hay dos tipos de maldición muy diferentes entre sí. Por un lado, hay una maldición, podríamos llamarla lícita, entre comillas, que es la maldición que invoca a la justicia divina. Es decir, en ese tipo de maldiciones lo que se hace es una especie de juicio mágico, religioso, en el cual se invoca la justicia divina para que se dañe con el objetivo de hacer daño a alguien que realmente lo merece. Es decir, es como una especie de juicio, ¿no?, en el que el sacerdote o el mago o quien sea, o el brujo, el que tenga potestad para hacerlo, pues invoca a fuerzas superiores para crear justicia. Y luego está esa otra maldición más siniestra, ilícita, por decirlo así, que es la que utilizarían los hechiceros, cuyos objetivos son hacer daños, pero digamos que por motivos pues mucho menos loables, ¿no?, menos morales, pues por envidia, porque es un rival que hay que quitar de en medio, por odios, etcétera. Y fijaros, la maldición es una cosa que no solamente vemos ahora en el mundo contemporáneo o en YouTube, en objetos como Anabel, más o menos potenciados por el cine. Es algo muy, muy antiguo del que tenemos pues rastros, incluso en Egipto, en el Imperio Antiguo. Estamos hablando de 4.500 años atrás y evidentemente es mucho más antiguo. Seguramente nos acompaña desde que somos una especie que camina sobre el planeta, pero los restos que tenemos ya nos hablan de ese concepto de maldición en Egipto. Ahí lo que veis es un esquema de cómo he clasificado los diferentes objetos mágicos atendiendo a si son producto de una fuerza impersonal, de si detrás de ellos hay una inteligencia o una entidad que los dota de ese carácter maléfico, etcétera. Aquellos que queréis profundizar, pues en el libro le doy más profundidad al tema. Y como os decía, el concepto de maldición es universal. Por un lado, lo encontramos en todas partes, en todo el mundo, y además muy antiguo. Tan antiguo que podemos rastrearlo en las propias arenas de Egipto. Fijaros ahí en esas fotos que estáis viendo ahí,
son tablillas o textos execratorios y listas de proscripción. Veis ahí en esas tablillas están escritas los nombres de los enemigos del faraón y del Estado, y los sacerdotes egipcios lo que hacían con eso era pues tratarlos como si fueran realmente los enemigos, es decir, esas tablillas eran consideradas como el enemigo físico, eran destruidas, se les apuñalaba, se las rompía contra el suelo, y con eso se intentaba hacer que ese daño fuera a parar, a realizarse realmente sobre los enemigos del faraón y de Egipto. Estamos aquí viendo un tipo de maldición lícita, por decirlo así. Evidentemente, ya empezamos con las maldiciones. Esto escribiendo el libro era muy habitual, ha sido difícil. Bien, pues... ¿Sí? Bien. Fijaros en esas tablillas entonces que de momento son tablillas de arcilla, pero fijaros que en el Imperio Medio encontramos estas tablillas que ya son como muñecos. Los muñecos van a ser prácticamente un hilo conductor a lo largo de toda esta charla. Y fijaros que en esa misma muñeca ya empezamos a ver también los mismos nombres de esos enemigos. ¿No? ¿Ahora? ¿Sí? Vale. Era una cuestión de proximidad. Vale. ¿Me oís bien todos ahora? ¿Sí? ¿Sí? De acuerdo. Pues fijaros entonces en esa, como os decía, en esa figurita de arcilla, que es una muñeca, y es lo que nosotros llamaríamos ahora mismo una muñeca vudú. ¿Vale? Pero fijaros que esa muñeca vudú evidentemente no tiene nada que ver con el vudú, y sí mucho con la creencia en la magia de los antiguos egipcios. Es decir, son pues figuras, en este caso es del Imperio Medio, fue encontrada en Saqqara y puede tener como unos 3.000 años, una cosa por el estilo. Y como os digo, son típicas maldiciones lícitas, es decir, son los sacerdotes los que las hacían para acabar con los enemigos de Egipto. Pero os pongo ahí un ejemplo de un tipo de maldición de ese otro lado que os decía, más siniestro, más oscuro, el de los hechiceros. Y tenemos textos, por ejemplo, en los que se habla de una conjura llamada la conspiración del harén, una conjura que quería derribar a Ramsés III en este caso, y bueno, pues entre los muchos imputados dentro de esa conjura, aquellos, la mayoría fueron condenados a muerte, hay un oficial, un tal Hui, al que se le acusa de haber robado textos sagrados, textos de magia de la biblioteca del faraón y haberlos utilizado para realizar precisamente muñecas, así lo describe el propio texto, con el fin de anular la voluntad de los hombres y de destruirlos. Es decir, ya tenemos ahí una primera escritura de cómo se utilizan muñecas para maldecir en el antiguo Egipto. En la propia cuenca del Mediterráneo, dentro de nuestra propia cultura, también se utilizan, y entre los griegos y los romanos eran muy comunes. Estáis viendo ahí, por ejemplo, una tablilla de plomo, eran llamadas tablillas de maldición, catadesmos eran el nombre que le daban los griegos, o tabla de ficciones entre los romanos. Y fijaros, en esta tenemos cientos de ellas. Los arqueólogos conocen mucho este tipo de tablillas que estaban fabricadas generalmente en plomo. Y fijaros que, bueno, os pongo una especie de dibujo de lo que se ve realmente en la tablilla. Fijaros que arriba lo que hay es una diosa, la diosa Hécate, la diosa de las hechiceras. Bueno, pues como os decía, fijaros que esa figura que le salen serpientes en la cabeza es esa diosa Hécate, que era llamada también la diosa de las encrucijadas, la reina de los fantasmas, y es evidentemente una diosa infernal a la que se invoca para que haga daño a quién. Pues a ese otro personaje que está ahí tirado en el suelo, como veis, que está como maniatado, vendado, y que se llama Porcelos, porque lo pone justamente en la tablilla. Y os pongo ahí un pequeño ejemplo de cómo es una maldición, y además es que el tipo de lenguaje es el mismo que se puede utilizar ahora y que se utiliza prácticamente en todo lugar del planeta. Fijaros, dice: destruye, aplasta, mata y estrangula a Porcelo y a su esposa Maurila. Su alma, el corazón, las nalgas, el hígado, sigue una retahíla de no se deja prácticamente ningún órgano, deseándole todo tipo de males. Eso se sigue haciendo en la actualidad y es prácticamente una fórmula, un tipo de lenguaje que se utiliza en las maldiciones. Pero fijaros que aparte de las tablillas volvemos otra vez a las muñecas. Muñecas que, la que tenéis en medio es la típica muñeca vudú. No, las muñecas en realidad no tienen nada que ver con el vudú, y las llamamos así por las películas, pero son algo usado tan antiguo como en Egipto hemos visto, como en Grecia, como en Roma. Aquí tenéis, por ejemplo, esta que se conserva en el Museo del Louvre, que es del siglo IV, y representa a una mujer, estaba encerrada dentro de un cofre de cerámica, de un recipiente de cerámica. Es una mujer maniatada, arrodillada, y tiene 13 clavos de cobre pues clavados en diferentes partes del cuerpo. A la derecha veis otro ejemplo también de una especie de muñeca también metida como una especie de ataúd de plomo. Es una dáguida, que es como se conocen este tipo de muñecas, encontrada en Atenas del siglo V a.C. y que se conserva ahí en el Museo Arqueológico de Atenas, y son buenos ejemplos de cómo las representaciones
humanas eran usadas para maldecir. Y eso nos lleva a una primera categoría de objetos malditos que es, pues yo creo que de las más conocidas y donde están una gran cantidad de objetos, y son, pues evidentemente, las muñecas. Muñecas que, fijaros, hasta el día de hoy siguen creando pues mucha inquietud, sobre todo este tipo de muñeca. No sé si la reconocéis, evidentemente los que seáis aficionados al cine de terror seguro que sí, es Annabelle, ¿no? Es esa muñeca que aparecía en esa película que se estrenó el año pasado, en el 2014, y que era una precuela de otra que era El expediente Warren, en el que se hablaba justamente de esta Annabelle que vemos aquí y que está ahí, fijaros, está encerrada en un museo, en el Museo Familiar de los Warren, que como sabéis son dos famosos parapsicólogos que en Estados Unidos se dedicaban a recorrer Estados Unidos recogiendo todo tipo de objetos que están ahí puestos en este museo bastante tétrico y siniestro en la casa de los propios Warren. Y fijaros cómo Annabelle está encerrada en esa vitrina con una cruz puesta encima, porque se supone que Annabelle está manipulada por una entidad diabólica. Eso dicen los Warren. Y de hecho la carta que podéis ver ahí, el arcano del tarot, muy reconocible, que es el arcano número 15, el diablo, en ese tarot diseñado por Waite, está ahí presidiendo un poco esa cerradura y ese cartel que dice que no se abra bajo ningún concepto la puerta. Ahí tenéis a Lorraine Warren con la muñeca. A la derecha podéis verla poco antes de que fuera encerrada en esa cabina. Ahora mismo es uno de los objetos más visitados dentro del museo. Me imagino que todos conocéis un poco la historia. Esta muñeca le fue regalada por su madre a una chica en los 70, a una joven estudiante de medicina que, bueno, la dejaba en su cama y tanto ella como la amiga con la que vivía en ese momento, que eran estudiantes de farmacia, pues la encontraban cambiada de postura, la encontraba en otros lugares de la casa, etcétera. Y bueno, pues prácticamente yo creo que es uno de los objetos de las muñecas malditas más famosas. Aquí tenéis otro que seguramente conocéis por el cine. ¿Lo tendréis en casa? Sobre todo porque es un trasto y corretea mucho y lo revuelve todo. Fijaros que le da por jugar con cosas de la cocina. Es Chucky, ¿verdad? Es el protagonista de una serie de películas de terror que, fijaros, está basado también en un supuesto hecho real o en un muñeco real, que es ese que veis a la derecha, bastante fastidiado por el tiempo porque tiene más de 100 años, tiene ya más de un siglo y el tiempo evidentemente ha hecho mucha mella en él. Fijaros que es un juguete que agarra un juguete, que es muy curioso. Tiene un pequeño león sobre su regazo. Este muñeco tiene la altura de un niño de 6 años. Está completamente vestido de marinero y está, fijaros, es otro objeto de museo. Muchos de los objetos que vamos a ver están en museos. Y Robert, pues fue propiedad de este hombre que veis ahí en esa fotografía. Es Robert Eugene Otto, que es un pintor de cierto renombre en Estados Unidos, y le fue regalado ese muñeco por su criada, una criada antillana, de la cual se decía que como la iban a despedir de la casa, pues creó este muñeco con mala intención, con la intención ya de crear un objeto maldito. El propio Robert Eugene, cuando era un niño, le cedió prácticamente la mitad de su psique, le dio la mitad de sí mismo, porque él se llamaba Robert Eugene y dijo, ahora este muñeco se llama Robert y yo le cedo mi nombre. Le dio su propio nombre, la mitad de su nombre. Cuando los padres decían Robert, ya no atendía. Él únicamente atendía al nombre de Jean, que es el diminutivo de Eugene, porque decía que Robert era el muñeco. Bueno, pues Robert, cuando Jean Otto creció y se hizo mayor y heredó la casa de los padres, que es esta que veis aquí, de Artist House, en Key West, en Florida, pues lo subió arriba, habilitó esa parte de arriba, esa torre que veis ahí arriba, y lo dejó sentado mirando por la ventana. Los vecinos decían que cuando los Otto no estaban, que cuando el matrimonio Otto no estaba en la casa, pues veían que Robert corría de un lado para otro por esas ventanas y bueno, asustaba tanto a los niños como a los vecinos de la casa. Hay muchas historias en cuanto al dueño de Robert, pero incluso ahora mismo tiene su propia leyenda y es, fijaros cómo está ahora mismo, eso es en Key West, como digo, en el Museo Martello, esa foto de la izquierda, y lo que hay detrás son cartas de los visitantes del museo. Cartas de los visitantes del museo pidiéndole perdón y que les levante la maldición. Porque se supone que si tú le haces una foto a Robert sin pedirle permiso, la foto no sale bien, la cámara se suele estropear o sale borrosa
no sale bien, en resumen. Entonces, pues además de eso, resulta que las cosas te van mal. Bueno, pues continuamente está recibiendo este tipo de cartas de gente que no le ha pedido permiso y le pide disculpas. Y de nuevo, insisto, fijaros cómo estas muñecas, que son muchas, pero muchas de ellas están en museos, algunas de ellas porque son antigüedades, como esta Mandy del Museo Kesnel en Canadá, que fue llevada allí como si fuera un objeto histórico. Fijaros que está bastante mal, esa cara pues está muy castigada por el tiempo. Bueno, pues cuando la llevaron al museo, en el museo empezaron a pasar todo tipo de cosas extrañas y la directora del museo le preguntó a la persona que la había traído que por qué la había traído, y esta mujer le confesó que es que en realidad una noche en el sótano donde la tenía escuchó el lamento de un niño, bajó al sótano y decía que no había ni niño ni nada, únicamente el muñeco y una ventana abierta. Así que lo único que se le ocurrió es decir, pues mira, la dono al museo y que ellos se encarguen del asunto. Fijaros, además, cómo estos muñecos tienen su propio muñeco también, ¿lo veis? Robert con su león, y fijaros también Mandy, que tiene esa bonita oveja en el regazo. Y están sentados en sillas, y eso me lleva al siguiente objeto. Resulta que hay un montón de sillas también, y ahí tengo un capítulo en el libro dedicados a las llamadas sillas de la muerte o sillas del diablo. Una de las más conocidas es esa silla que ves ahí a la izquierda. Fijaros que las sillas tienen, analizando un poco también en cada capítulo el porqué de esos objetos, las sillas tienen un porqué. Fijaros que antes los mobiliarios en los muebles eran de una persona que así está su muerte, y además cuando uno se sienta en una mesa uno tiene como su propia silla, es decir, esa es la silla del abuelo, esta es la silla de la abuela. Digamos que están un poco impregnadas un poco de la personalidad de su poseedor, y cuando esa persona se va, pues muchas veces es como si realmente quedara algo de ella ahí, y da como cosa sentarse porque a lo mejor te estás sentando encima de quien no debes. Es una especie de idea que nos acompaña desde siempre, incluso en la literatura. En esa imagen que veis ahí arriba a la derecha, eso es una ilustración de un libro del ciclo artúrico, de esas novelas del rey Arturo y la mesa redonda. Bueno, pues en la mesa redonda, donde se sentaban los famosos caballeros de la mesa redonda, había un asiento en el que nadie debería sentarse, el asiento peligroso. Solamente estaba destinado a Sir Galahad, que era aquel que conseguiría por su pureza descubrir el Grial, y todos los que se sentaban allí morían irremediablemente. Y esto me lleva a que sí, hay sillas de las que se dice que sí, que cuando uno se sienta se muere. Esa silla que ves a la izquierda es la silla de Thomas Busby, un criminal inglés que fue ajusticiado justamente allí donde está esa horca que lo celebra, y eso es una cantina en la que él tomaba sus cervezas. Era bastante aficionado a la cerveza, y antes de morir pues se sentó en esa silla para tomar su última cena, como quien dice, tomó también su última cerveza y dijo: maldita sea esta silla y aquellos en las que se sienten. Bueno, pues se dice que esa silla, que permaneció hasta hace poco en esa taberna, cuenta con 61 víctimas en su haber, ni más ni menos. Hasta que fue donada por Arto ya, el dueño de la taberna, la donó, hace años a ese museo, donde está, fijaros que está elevada varios pies por encima del suelo para evitar que la gente se siente. Pero, bueno, pues sillas de estas tenemos en Estados Unidos, en Inglaterra, aquí también. Aquí tenemos una que es realmente interesante, que está en el Museo Arqueológico de Valladolid. Fijaros, seguimos con objetos de museos. La de Thomas Busby está en un museo, en el Museo de Kiev. Esta está en el Museo Arqueológico de Valladolid. Fijaros en ese cordón rojo que une los dos brazos para evitar que la gente se siente. Y bueno, pues esta silla antes estaba en la capilla de la universidad y estaba colgada boca abajo. Y por un lado, fijaros, boca abajo para evitar evidentemente que nadie se siente en ella, y además en un recinto sagrado para contener el mal que supuestamente tiene, porque esta silla se dice que el que se sienta muere a los 3 días o bien recibe ciencia infusa del diablo. Yo no sé qué cosa es peor, porque también tratos con ese señor no creo que sean muy buenos. Bien, pues fijaros también en esa puerta que hay ahí. Ahora mismo eso es una cafetería y está en la calle Esgueva, en Valladolid también, y es una cafetería que se llama El Niño Perdido y tiene su porqué. En el solar en el que está construida esta taberna, antes había un edificio antiguo, pasaba el río Esgueva de Valladolid, y allí llegó un estudiante de anatomía que era el dueño de esta silla, y bueno, pues se aposentó en esa casa, y al poco desapareció un niño en las cercanías. Ese niño, pues lo buscaron, no lo encontraron, y un día vieron que el río Esgueva bajaba ensangrentado. Los vecinos evidentemente dieron la alerta a las autoridades, que fueron a buscar a Andrés de Proaza, que era el nombre de este estudiante portugués. Estamos hablando de 1550, y muy aficionado a la anatomía. De hecho, vino de Portugal a estudiar anatomía ahí a la Universidad de Valladolid, y se encontraron con que el cuerpo del pobre niño estaba encima de una mesa y que lo había diseccionado vivo, es decir, lo había viviseccionado. Había también restos de animales, y llevado por su obsesión por la medicina y por la anatomía, pues había cometido esta atrocidad. Preguntado por las autoridades, decía que arriba tenía un sillón, en el piso de arriba, un sillón que le había regalado un brujo navarro,
y que cuando se sentaba en él por las noches el demonio pues le daba ciencia infusa y le hablaba de medicina. Y es ese precisamente ese sillón que nadie quiso comprar, al cual se le adjudican también la muerte de algún bedel en la universidad, y que bueno, pues se puede admirar en esa universidad, en ese Museo Arqueológico de Valladolid. Otros objetos, y otro capítulo dedicado evidentemente, lo tengo dedicado al arte maldito. Otros objetos que tienen una buena cantidad de representantes son los cuadros malditos. Seguramente reconocéis a esta línea, de esta serie de niños malditos, ¿no?, pintados por ese pintor italiano, Giovanni Bragolin, de los cuales se decían que si los tenías en casa te podían provocar incendios, que estaban malditos, e incluso que si los mirabas a los ojos en determinadas noches del año podía aparecer el diablo y podías hacer un pacto con él. O bien ese The Hand Resists Him, las manos lo resisten, de Bill Stoneham, del cual se decía que el niño, por unas fotos que aparecieron en internet, salía del cuadro expulsado por esa muñeca que está a su lado, y que decían que le apuntaba con una especie de pistola, que en realidad es una pila, según dice el propio autor. Pero yo me quería fijar en este, que ya da bastante yuyu por sí. Fijaros que a mí me recuerda un poco, ahora da más yuyu todavía. Ahí. Bien, pues este cuadro, esta pintura, la puso en internet en su canal de YouTube Sean Robinson, que es ese hombre que veis ahí abajo a la derecha, es un escocés, y bueno, ahí arriba veis el cuadro en la habitación de arriba de su casa, y se hizo famoso en internet porque empezó a poner la historia de este cuadro. Según él, este cuadro era de su abuela, lo heredó de su abuela, y su abuela le contó que lo había recibido a su vez de un amigo, de un conocido, que afirmaba que el pintor había creado este cuadro uniendo el óleo con su propia sangre, y después, poco después, se suicidó. El cuadro se llama muy convenientemente The Anguished Man, el hombre angustiado. Evidentemente el autor, que no sabemos quién es realmente, no conocemos su identidad, parece que también lo estaba. Bueno, pues este hombre cuenta que dejó el cuadro en el sótano, pero que por unas inundaciones lo subió al cuarto de invitados, y que a partir de ahí la familia empezó a ver sombras, a notar una presencia extraña. La mujer de Sean Robinson incluso una vez se dio la vuelta en la cama y afirma que se encontró, en vez de encontrarse con su marido, lo que se encontró es con una figura sin rostro que la miraba desde esa cara sin cara, por decirlo así, y otra serie de cosas, ¿no?, de bastante espeluznantes que cuenta Sean Robinson, siempre según su testimonio. Y él dice que bueno, pues subió el cuadro arriba a esa habitación donde podéis verlo en esa foto, y grabó una serie de vídeos que él ha colgado en internet, y han hecho que este cuadro pues tenga cierta popularidad. Os voy a poner extractos de algunos de esos vídeos. Son largos, los dejaba a la cámara, dice, varias horas durante la noche, y yo voy a sacar algunos de los efectos más sorprendentes que se pueden ver o apreciar en estos vídeos. Esto lo grabó el 14 de febrero de 2011. Sí. Vale, en principio lo que ha ocurrido es que la puerta aparentemente se ha cerrado, y él afirma que ellos estaban durmiendo tranquilamente porque esto ocurría, según él, a las 4 de la madrugada. Esto lo grabó el 15 de febrero de 2011, es decir, la noche siguiente, a la 1:30, dice que se escuchó un sonido, como si algo se cayera y que no había nada ahí que se hubiera caído. No se ha oído. ¿Sí? ¿Se ha oído? Ah, pues entonces tengo el oído un poco maldito. No sé. Ah, claro. Esto, fijaros, fue en mayo de ese año. No sé si lo estáis oyendo. La que estamos montando, ¿eh? Dice es que vio aparecerse una sombra blanca mientras ellos estaban durmiendo, y que en esa habitación no había nadie. Esto el 16 de agosto de ese mismo año. Él estuvo grabando durante noches consecutivas. Catapum. Y meses después, a las 3:30,
unas volutas de humo, que dice que ahí no había humo de ningún tipo ni nada que pudiera generar ese humo, y que recuerda a una de sus... Él cuenta que subiendo una vez por las escaleras se encontró como una especie de niebla justo delante de la puerta donde está el cuadro, y que bueno, subió hacia arriba, la atravesó y era como una especie de niebla fría que luego desapareció. Y pues le dejó evidentemente perplejo. Por esa misma escalera dice que su hijo, pues se cayó, como que tropezó por la escalera, se hizo daño, y el niño se quedó muy serio, aparte del daño que se pudiera hacer, pues se quedó como sorprendido. Y hablando con él, acabó diciéndole que es que alguien le había empujado por la escalera. Todo esto, como os digo, según siempre el testimonio de este hombre. Y bueno, también deciros que estos efectos se pueden reproducir fácilmente, es decir, con hilos y demás, nosotros podemos hacerlo, pero bueno, yo os lo pongo ahí como ejemplo de objeto maldito moderno, por decirlo así, que se ha hecho pues prácticamente viral en Internet y que es muy conocido. Otro tipo de objetos malditos, también vinculados a objetos que tienen que ver mucho con personas, que son propiedad de personas, son las joyas. Las joyas que, por un lado, pues suelen pertenecer, las solemos heredar, ¿no?, de algún propietario de la familia, se van pasando de mano en mano, y que a veces les tenemos cierto reparo porque son caras, son bonitas, pero también tienen una belleza fría, ¿no?, que te parece mirarte ahí como demasiado frío. Una belleza de esas que dices, algo tan bello y tan frío quizá no sea tan bueno como parece. Y sí, hay muchas joyas. Además, fijaros que hay toda una creencia que parte de la Edad Media, incluso de antes, en que las joyas tienen determinados tipos de poderes malos o buenos. Y de hecho, pues todos conocemos montones de bibliografías sobre el poder del cuarzo, etcétera, lapidarios medievales, etcétera, y a cada gema pues se le atribuyen una serie de influencias más o menos astrales, pero algunas de esas joyas vienen impregnadas con alguna maldición, como es el caso de ese diamante Hope, que seguro que lo conocéis. Yo creo que es la joya entre joyas de las joyas malditas, y que ahora mismo se puede contemplar en el Smithsonian Institute, ahí en Washington D.C., y bueno, pues recibe montones de visitantes al cabo del año. Entre sus víctimas se cuentan a Luis XVI, perdón que está mal la etiqueta, es Luis XVI y María Antonieta, que sabéis que no acabaron muy bien. La María Luisa Teresa de Saboya, amiga de María Antonieta, a la cual le habría dejado en una ocasión el diamante. Perdón. Y una de sus últimas víctimas habría sido Evelyn McLean, una multimillonaria norteamericana que compró por un muy alto precio la joya, y a partir de ahí pues los periódicos, que pues prácticamente la tenían a ella y a su marido continuamente, pues porque era una persona muy popular en su momento, en aquella época, pues hablaron mucho del diamante Hope y hicieron crecer mucho, popularizaron mucho la fama de esta joya. Hay otras muchas, como el Kohinoor, la montaña de luz, también procedente de la India, pero yo me voy a detener en este caso, que es poco conocido, porque esos diamantes yo creo que los conocéis bien. Y este, sin embargo, es menos conocido, y a mí me llama mucho la atención porque tiene a científicos relacionados con él y se supone que está maldito y muy maldito. Es el zafiro púrpura de Delhi. Bueno, para empezar, ni siquiera es un zafiro, es una amatista. Fijaros en ese color. Perdón, y fijaros que aquellos que sois aficionados a las gemas, es una amatista, evidentemente. Fijaros que además que está como acordonado, que arriba tiene otras dos amatistas talladas en forma de escarabeum, de escarabajo egipcio, evidentemente con ese poder talismánico que se le otorga al escarabajo egipcio. Y abajo, fijaros que tiene una especie de medallón en el que yo he reconocido, aparte de la tau, el tetragrammaton, esa palabra griega que en realidad alude a Yod He Vav He, a las 4 letras de Jehová o de Yahvé, que son impronunciables porque no conocemos las vocales reales y que son utilizadas en magia cabalística y en magia ceremonial. ¿Y por qué? Pues para contener el posible mal de esta joya. ¿Cómo se descubrió esta joya? Esta joya resulta que estaba perdida por ahí con un manuscrito en el Museo de Historia Natural de Londres. Y resulta que perteneció a ese hombre que veis ahí, a Edward Iron Allen, del siglo XIX, fijaros que murió en 1943, y este hombre pues era una auténtica personalidad, aparte de que era un escritor, conocía persa, hablaba diferentes idiomas, también tenía un extraño interés por algunos temas ocultos, y leía a la mano, leía el té, pero sobre todo era científico, y estaba muy vinculado al Museo de Historia Natural, y no era alguien proclive a creer en maldiciones, ni en cosas raras, entre comillas. Bien, la joya le llegó a él, y él cuenta en este manuscrito que lo encontró pues uno de los responsables del museo, se acabó encontrando por ahí uno de esos objetos que aparecen en los museos perdidos, y se encuentra con este manuscrito de Edward Iron Allen en el que advierte del poder maléfico de esta joya y cuenta un poco su historia. Habría sido robada de un ídolo de Indra en Delhi, después de unos acontecimientos sangrientos, de una rebelión sangrienta que tuvo lugar en 1857, y un oficial de caballería inglés se lo habría llevado a Inglaterra, se arruinó, su hijo también se arruinó, y por último un amigo de la familia pues se suicidó.
quisieron deshacerse evidentemente de la joya y acabó en manos de este hombre, de Iron Allen, que cuenta que una vez que lo tuvo empezó a tener rachas de mala suerte. Entonces se lo dio a un amigo suyo que no creía en él y al poco tiempo su amigo se lo devolvió diciendo que no lo quería, que sí, que le estaban pasando cosas muy raras. Se lo cedió en otra ocasión también a una mujer, a una amiga suya que cantaba y la mujer perdió la voz. Entonces ya sí que empezó a sospechar cosas muy raras. Y como él tenía una niña pequeña, dijo, a mí este diamante no me da buena espina. ¿Qué hizo? Se lo llevó a uno de los canales que dan a parar al Támesis y lo arrojó al agua. Pero ya se llevó un mosqueo tremendo cuando 3 meses después viene un tratante de joyas, un comerciante británico, y aparece en la puerta con el dichoso zafiro. ¿Por qué? Dice que un dragador, una de estas personas que se dedicaban a dragar el canal, se encontró con la joya y fue a este comerciante a vendérsela. Y el comerciante, que conocía a Edward Iron, pues reconoció la gema y se la fue a llevar. Así que 3 meses después se la encontró. Iron Allen no hizo otra cosa nada más que sellar, meterla dentro de 7 cajas herméticamente cerradas, llevarla a su banco y decir a prohibir al banco que nadie la abriera mientras él viviera. Sus descendientes, tanto su hija como su hijo, oyeron hablar de la gema y dijeron que jamás deberían tocarla. Lo que hicieron fue donarla al Museo de Historia Natural, donde está ahora mismo. Pero ahora fijaros en ese otro personaje a la derecha. Es el doctor John Whittaker, que es miembro de la Iron Allen Society. Es una sociedad que se dedica pues un poco a dar a conocer un poco la obra de este hombre, ¿no?, de Iron Allen. Bueno, pues en el año 2000 empezaron a hacer convenciones anuales, pues precisamente para celebrar esto. Este hombre es el director de micropaleontología del Museo de Historia Natural, es decir, es un científico y no de los malos, precisamente. Bueno, pues dice que se llevó la joya a esa convención pues para llevar algo que diera un poquito de color, ¿no?, a esa convención y a esa reunión, y para sorprender un poco pues a los miembros. Bien, pues a la vuelta les pilló una tormenta de una magnitud tremenda y tuvieron que parar por ahí y detenerse. Su mujer le dijo, ¿por qué demonios te traes esta joya aquí? Eso ya para empezar, primer mosqueo. El segundo tiene lugar al año siguiente, otra vez en la víspera de la convención. Resulta que el pobre hombre no puede asistir, también con su joya preparada para llevarla, porque una tremenda infección intestinal muy grave pues le postra en cama. Pero es que la tercera, también en las vísperas de esa convención, lo que sufre es un cólico nefrítico, y desde entonces la sociedad lo que hace es reunirse en el propio Museo de Historia Natural para no sacar la joya de su sitio. A mí esta joya me hace mucha gracia. Primero fue el propio Iron Allen, que es un científico, hay que decirlo así, y él tenía sus conocimientos de sus cosas, y lo primero que hizo fue hacer eso, meterlo dentro de ese círculo protector del tetragrammaton, por decirlo de alguna manera, y advertir sobre lo maléfico de esa joya. Y luego buscando un ejemplo que incluyera, porque hemos hablado antes de maldiciones lícitas, de maldiciones que pueden lanzar sacerdotes lícitamente, entre comillas, o contra alguien que ha cometido algún tipo de infracción, contra la sociedad, contra algún tabú religioso. Y encuentro uno, me gusta mucho porque reúne 2 cosas. Primero, lugares malditos, que también los hay, es decir, lugares en los que alguien ha dicho, maldigo este lugar, y lugares maldecidos además por gentes de iglesia. Fijaros en esta foto, muy bonita por cierto, en la que se ve la isla de Lokrum, que es una isla que apenas no llega al kilómetro cuadrado de superficie, y está justo delante de esa preciosa ciudad croata de Dubrovnik. Vale, pues allí vivían. Ahora mismo es un paraíso para los turistas que van a visitarla por la noche, además con ese color que les da el decir que esa isla está maldita, y por la noche no permanecen allí, están obligados a volver a Dubrovnik. Y bueno, pues ahí lo que vivía desde el siglo XI eran unos benedictinos en ese monasterio que podéis ver ahí, y esta gente que vivía tranquilamente, estos benedictinos, pues fueron expulsados por el general Marmont. Con motivo de las guerras napoleónicas, el general pues llegó hasta allí y dijo, esta isla tiene una importancia estratégica tremenda, así que lo siento, benedictinos, pero os tenéis que largar. Evidentemente esto no se lo tomaron muy bien. Lo que él quería, el general Marmont, era construir ese fuerte que se puede visitar, que es Fort Royal, y ellos se vieron pues obligados a salir fuera de la isla, pero no se fueron tan ricamente. ¿Qué hicieron? Dieron una última misa en la iglesia, y lo que hicieron fue después hacer una especie de ritual parecido al ritual del anatema que puede únicamente realizar el Papa. Hicieron 3 circunvalaciones alrededor de la isla, acompañados de libro, de campana y de cirio.
Y mientras tanto, pues iban realizando la imprecación, oraciones e imprecando y maldiciendo a todos aquellos que usaran la isla y que se apropiaran de la isla sin ser suya legítimamente. Y llegados a un punto final, cogieron y volcaron esos cirios encendidos contra el suelo. Eso se parece mucho al ritual de anatema que también realiza el Papa, únicamente lo puede hacer el máximo obispo, que es el Papa, rodeado de 12 sacerdotes enfrente del altar. Menciona a quién se le realiza el anatema, por qué se realiza ese anatema, y los 12 sacerdotes que tienen un cirio, una vez que es enviado esa persona anatemizada para que el demonio la castigue físicamente, los sacerdotes dicen fiat, 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 hágase así, y vuelcan ese cirio boca abajo, y entonces se supone que esa persona está maldita para los restos hasta que no sea devuelta de nuevo a la Grey. ¿La maldición funcionó? Bueno, pues en principio las 3 personas que comunicaron a los benedictinos por parte de los franceses, 3 aristócratas croatas, murieron en extrañas circunstancias, uno arrojándose por la ventana, otro murió ahogado en el mar y un tercero habría muerto asesinado por un criado. El caso es que luego fue a parar a un oficial croata que tenía mucho dinero, pero que después de adquirir la isla pues se arruinó y se la vendió a los Habsburgo, a la familia que dominaba el imperio austrohúngaro en ese momento, y a partir de ahí, pues la verdad, si me permitís la expresión, fueron cayendo como moscas algunos de ellos. El primero de ellos fue Fernando Maximiliano, el primer poseedor de los Habsburgo, y fijaros que ninguno llegó más allá de los 45 años. Estos son los 3 que fueron poseyendo la isla. Maximiliano mandó construir una casa en la isla, una casa de verano, donde pasaba los veranos con su mujer Carlota, y Maximiliano en un momento dado fue llamado a México porque le fue otorgada la corona de México. Bueno, pues fue muerto allí por los revolucionarios de Juárez, que lo fusilaron y acabaron con su vida pues de una manera, como veis, muy temprana. El siguiente fue Luis II de Baviera, que murió ahogado en un lago, fijaros que muy joven también, acompañado de una persona también muy querida por él. Este también va a ir a otro capítulo para el segundo volumen. ¿Vale? Y el tercero, fijaros en los años de las muertes, de nacimiento y muerte. Ese es Rodolfo de Habsburgo, que era el príncipe heredero, y bueno, pues se suicidó junto a su amante a esa temprana edad, y también se enamoró de la isla en cuanto lo vio, y cuando fue con su mujer pues permaneció durante mucho tiempo, y poco después ocurrió eso, que pues tuvo unos amoríos con su amante, con la cual luego se suicidó después, dejando al imperio sin heredero. ¿Quién era su madre? Pues ni más ni menos que la emperatriz Sissi, Isabel de Baviera, que después de eso quiso deshacerse de la isla y quiso devolvérsela a los benedictinos, pero estos no aceptaron. Entonces se la intentó vendérsela a los dominicos, y lo consiguió, pero también con una cláusula: si los Habsburgo querían recuperarla, pues se la venderían de nuevo. Bien, de momento ella se quedó tranquila, pero su nieta, la hija de este hombre que murió último, pues le dijo: ¿por qué no la compramos de nuevo? Y la convenció para comprarla. Bien, pues 10 años después, Sissi moría con el corazón atravesado por un estilete en manos de un anarquista que se acercó a ella sigilosamente. Ella solamente notó un pinchazo y poco después moría. Nadie sabía por qué, cuando encontraron ese pequeño punzón, ¿no?, del estilete que le había clavado este anarquista. Y el último de las víctimas de esta maldición sería ni más ni menos que Francisco Fernando de Austria, que murió en 1914. Es el que sufrió el famoso atentado de Sarajevo. Si la maldición de Locum es verdad, fijaros que afecta a una isla, afecta a una familia entera y a los poseedores anteriores, pero si realmente es una maldición real, afecta a algo más, porque aquello fue el detonante nada menos que de la Primera Guerra Mundial. Eso sí que fue una gran maldición, de hecho, literalmente. Y me gustaría acabar, porque vamos ya, ¿no?, con el tiempo justo, pero quería haceros una reflexión. Fijaros que hemos visto maldiciones que proceden de Egipto, que están prácticamente en todas las culturas, las encontramos en África, las encontramos incluso las muñecas, por ejemplo, que era nuestro hilo conductor a través de todo esto. En Japón tenemos el Festival de las Muñecas, donde los espíritus malos son introducidos en muñecas y echados al río para que se vayan, pero están también presentes en África. Y la maldición continúa y cambia y se adapta a nuestros tiempos. ¿Y cuál es el símbolo ahora mismo de nuestra era tecnológica actual en estos momentos? Yo creo que un poco es el teléfono móvil, ¿no? Pues tampoco escapa a la idea de la maldición. La maldición va cambiando, varía. Fijaros, por ejemplo, y esto es otro ejemplo también de una de esas maldiciones lícitas lanzadas por sacerdotes precisamente, ahí en junio de 2013, es decir, hace nada prácticamente, este hombre, Edir Macedo Becerra,
que es el fundador y obispo de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Es muy famoso en América, aquí no lo conocemos mucho, pero en América es un personaje muy peculiar, muy conocido. Fijaros que una vez estaba dando pues una conferencia, una charla a su grey, dándoles un sermón, y claro, lo que suele ocurrir, empezaron a sonar los teléfonos móviles. Este hombre no se lo tomó muy bien, y fijaros cómo es que es muy parecido el lenguaje de la maldición del siglo XXI a aquellos mismos ejemplos que hemos visto de los griegos y de los egipcios. No tienen consideración. Malditos sean los teléfonos de las personas que los trajeron aquí, ahora, que queden defectuosos y nunca tengan una forma de arreglarlos. Maldito, yo maldigo el teléfono, maldigo esa porquería, vas a tener que comprar otro teléfono, te maldigo si lo traes la próxima semana, voy a mantener la maldición. Fijaros, es tremendo. Pues esto sigue ocurriendo en nuestros días. Y maldiciones a móviles, pero es que fijaros cómo se va transformando el concepto de maldición, cómo se adapta a nuestros tiempos. Y fijaros esos 3 hombres que tenéis abajo. Bueno, pues la compañía Emetel de Bulgaria tiene una línea maldita, que es la 888-888-888, un número muy goloso porque es fácil de recordar. Bueno, pues en 10 años sus 3 poseedores han muerto de forma pues poco clara. Vladimir Grasnov, que era de la compañía, era un ejecutivo de la compañía. Este hombre murió de cáncer, pero el siguiente, que fue Konstantin Dimitrov, es un jefe de la mafia búlgara, murió pues de manera violenta en un tiroteo. El siguiente fue un abogado, Konstantin Gisliev, que murió tiroteado también porque estaba involucrado en temas de cocaína, pero la policía prohibió ese número, y ahora mismo Imtel, que es esa compañía de Bulgaria, tiene ese número sin adjudicar. Y fijaros, ya para acabar, estamos con el teléfono móvil como símbolo de la era tecnológica actual, pero ¿qué es lo que se nos viene ahora mismo aparte de los móviles? Y es justamente la inteligencia artificial, la robótica. Y ya empezamos a ver auténticos avances en inteligencia artificial cada vez más serios. Empezamos a ver, por ejemplo, a personas que en realidad no lo son y que te atienden en las puertas de hoteles en Japón, por ejemplo. Fijaros en ese ejemplo, para muchos seguramente espeluznante, ¿no?, de esa mujer que no es humana. Y que eso me lleva otra vez a ese miedo ancestral que tenemos a las muñecas, porque esto no deja de ser una muñeca con inteligencia artificial, pero una muñeca, algo que se nos asemeja, pero que no es como nosotros. Y bueno, Sigmund Freud ya se ocupó de ese miedo que tenemos a las muñecas, ¿no? Él decía que nos recuerdan a los cadáveres, que están ahí quietas y se parecen a nosotros y parecen como muertos ahí. Hay un estudio más profundo hecho por un experto en robótica, que es este japonés que veis ahí, Masamiro Mori, que creó la hipótesis del valle espeluznante. Y él, fijaros que tienen esas 2 gráficas. La gráfica con la línea continua hace referencia a objetos que se parecen a nosotros pero que están quietos, desde un simple palo al cual se le van poniendo unos ojos, añadiendo unos brazos, hasta peluches, ¿vale? Juguetes quietos. Y por otro lado, esa línea discontinua de puntos es cosas que se mueven, pues desde el típico perrito que se mueve, el monito de la portada de Objetos Malditos que hace chinchín con los platillos, robots, etcétera. Bien, lo que hay aquí, eso de familiaridad, es la empatía que nos producen. Conforme esos objetos se van pareciendo a nosotros, vamos teniéndoles simpatía. Pero llega un momento dado en el que se parecen demasiado. Y en ese momento la empatía cae, fijaros, hacia abajo, hasta darnos el mismo miedo que nos pueda dar en el caso de los objetos quietos un cadáver, o en el caso de las cosas que se mueven, el de un muerto viviente, el de un zombie. ¿Veis? Eso explica un poco ese miedo a esos muñecos, a esos malditos. Y yo me imagino que dentro de nada, cuando la inteligencia artificial empiece a acostumbrarnos a ver ese tipo de muñecos y de muñecas artificiales, empezarán a salir los nuevos objetos malditos del tercer milenio, las nuevas y nuevos muñecos y muñecas malditos del milenio. Es decir, que la maldición es algo intemporal y que nos sigue hasta aquí. Y bueno, con esto pues termino, que ya me alargo mucho. Ahí os dejo. Sobre todo, pues muchas gracias por atenderme a estas horas. Habéis tenido mucho mérito, habéis soportado estas horas, habéis soportado micrófonos malditos incluso. Sí, lo voy a exorcizar, me lo llevo con los Warren. Ahora sí. ¿Puedes preguntas? Sí. Ahora voy a llamar. Buenos días, Javier. Hola, buenos días. Gracias por la respuesta, está genial.
Quería comentarte en relación a este último que has explicado de Rodolfo de Habsburgo y Maximiliano. Sí. ¿No crees que se ha creado ese subterfugio de maldición para tapar realmente lo que ocurrió? Me explico. Rodolfo, por ejemplo, se dice que hubo una conspiración contra su padre y de hecho los primos le instigaron para ello. Al negarse, parece ser que fue tirado al agua. Sí, efectivamente. Eso es. Sí, fíjate que se le diagnosticó supuestamente una esquizofrenia y puede que hubiera también un complot, evidentemente, para quitarlo de en medio. De hecho, si te das cuenta, pues evidentemente los Habsburgo eran una de las familias más poderosas de Europa y estaban, por supuesto, pues atenazados por todo tipo de amenazas. De hecho, el último pues murió en ese atentado anarquista en Sarajevo, que evidentemente pues dio lugar a la Guerra Mundial, y eran personajes que estaban pues eran muy susceptibles, evidentemente, de ser víctimas, ¿no? de atentados y de todo tipo de tramas contra su persona. Hola, buenos días. A ver, aquí. Perdona. Muy buenas. Hola. Bueno, lo primero, darte la enhorabuena. Gracias. Me ha encantado. El tema me parece fascinante. Te iba a comentar una cosa porque es una constante. O sea, cuando un objeto es maldito y a la primera persona le hace la primera pifia, por decirlo de alguna manera, ¿por qué siempre vuelve a retornar ese objeto a esa misma persona? Pues en algunos casos es que el objeto está asociado a esa persona, o siempre desde el punto de vista mágico. Yo lo tomo siempre desde un punto de vista muy aséptico, es decir, investigo sobre el fenómeno, lo dejo ahí, determino qué datos son correctos, cuando veo algunos que son falsos, pues lo digo directamente, digo, esto no es así. Pero desde ese punto de vista de pensamiento mágico, algunos objetos están malditos de per se para cualquiera que los toque, pero algunos parece que han sido maldecidos aposta y que tienen que llegar a esa persona. Hay algunos objetos que han sido maldecidos. En esa clasificación que veíamos al principio, pongo ese tipo de diferencias entre los diferentes objetos. Algunos, por ejemplo, como el ópalo maldito de la corona real española, que era un ópalo que determinada condesa regaló a Alfonso XII y a María de las Mercedes, habría puesto una maldición, pues en principio para acabar con la vida de María de las Mercedes, pero también despechada contra todos los Borbones, y esa joya estuvo rondando entre los Borbones porque era su destino según la maldición que esta mujer había puesto sobre el ópalo. Es decir, desde ese punto de vista del pensamiento mágico, algunos objetos están dirigidos a una persona determinada. ¿Más preguntas? Hola, Javier. Hola. Enhorabuena, fabulosa conferencia. Gracias. En primer lugar, decirte que a mí una persona muy bien de Barcelona me regaló un anillo, que era una rosa de Francia con unos brillantes. Y a mí me dio un yuyu, cuando lo tuve en la mano no me gustó. Su energía era densa y no me gustó nada. Curiosamente, yo ese anillo lo doy a mi secretaria, le digo que me lo quite de encima, y lo llevo a pasar a gracia. Bueno, me deshago del anillo. Curiosamente, a los 2 meses, justamente 2 meses, me viene una clienta con ese anillo que me regala. Sí. Es que hay montones de casos y especialmente joyas. Cuando yo vi el anillo, Pues me imagino tu cara. a los fríos, no sabía dónde meterme. Lógicamente. Y me fui al mar y lo tiré. Y no ha vuelto, ¿no? De momento. Pues fijaros, es que este tipo de testimonios como el tuyo es que es muy habitual y además es curioso, pero suele estar asociado a joyas. Joyas de las que uno, pues como tú bien dices, es lo que yo comentaba antes, algunas joyas, esa belleza fría, esa luz fría que emiten, no nos da buena espina, o algo en su tacto o algo a su alrededor parece emitir algo que nos va a envenenar, que nuestra aura va a quedar mal después de llevar esa gema. Y trata uno de deshacerse de ellas y son montones, muchos los testimonios de personas que afirman que han intentado deshacerse de esa gema, pues como el caso en el que yo ponía, que lo tiraban a un canal en el Támesis. Y fijaros de qué manera más absurda vuelve de nuevo a su poseedor, entre comillas dobles. Es como si esa gema hubiera alcanzado un objetivo y quisiera aferrarse a él de cualquier manera. Y es algo muy habitual, realmente. ¿Más preguntas? Hola, Javier, muchas gracias.
Me ha llamado mucho la atención lo que has comentado del Papa y los dos obispos, la maldición que hacen. ¿Sabes si actualmente o en la actualidad se sigue llevando a cabo, aunque sea...? Pues ha habido excomuniones. Hasta no hace mucho, por ejemplo, a Monseñor Lefebvre o algunos han sido excomulgados y las excomuniones se siguen haciendo. Excomunión y anatema a veces se confunden, son dos rituales muy parecidos, pero en realidad tienen un objetivo muy similar. En el caso del anatema es más grave. Y en el caso de la excomunión lo que se hace es separar a la persona que recibe esa excomunión de la comunidad de los creyentes, pero hay un tema importante y se alude a la justicia divina para que caiga sobre la persona sobre la que recae esa excomunión, y además algo muy curioso, se le da su cuerpo al diablo. Evidentemente no para que le haga nada bueno ni para que le haga la cirugía estética, sino para hacerle daño. Es decir, son dos de esos ceremoniales que, como digo, no son solamente únicos propiedad de la Iglesia Católica ni de ninguna iglesia, porque es que en todas las religiones encontramos ese tipo de pensamiento, de creencia, de que evidentemente la divinidad tiene como dos lados, dos brazos. Por ejemplo, aludiendo a la Cábala, por ejemplo, el Adam Kadmon, ese hombre primigenio, tiene un brazo derecho, misericordia, y un brazo izquierdo, que es el brazo de la severidad, de la justicia. Entonces, la divinidad puede ser benévola en algunas ocasiones, pero terrible en otras. Evidentemente, la maldición realizada por un sacerdote, ya sea católico o budista, que también las hay, lo que conlleva es digamos que lo que se trae es la justicia divina o la justicia kármica, en el caso, por ejemplo, de una maldición tibetana, para que corra más deprisa y tenga lugar ese juicio. Y generalmente se hace cuando tú no puedes atrapar al ladrón, por ejemplo. Hay maldiciones que se realizan para acabar con los ladrones por parte de sacerdotes. En Grecia, por ejemplo, se hacía así: si alguien te robaba algo, pues tú le decías al sacerdote: ¿qué me ha robado? No sé quién ha sido. Pues le vamos a maldecir, que Júpiter se encargue. Entonces, en este caso, por eso hablo de maldiciones lícitas, entre comillas, y de maldiciones ilícitas. Y las excomuniones aún siguen, no son muy habituales, evidentemente. En la Edad Media, por cuestiones de política, eran muy corrientes, y las anatemas menos. Pero anatemas en algunos casos sí se han realizado en el seno de la Iglesia Católica, y es un ritual que se hace con mucho fervor y con mucha sobriedad, y un ritual que, como os digo, aparte de que se dice que estás separado de la grey, que no tienes el beneficio de la protección divina, es que se alude al diablo para que se haga cargo del cuerpo. Es decir, es abandonado al diablo para que haga con él lo que quiera, y evidentemente no se le desea nada bueno. Una última pregunta. Hola. Primero, felicitarte por la conferencia. Gracias. Y después mi pregunta es, de todo lo que has estudiado, ¿cuál es el objeto que me has impactado? Pues mira, entre ellos el zafiro púrpura, por eso, porque están relacionados científicos con ellos, porque además está relacionado de ese puntito mágico que a mí me gusta mucho y cabalístico, y relacionado con esa cábala que a mí me encanta, pues la caja Dibuk, que es uno de los objetos que trato en el libro, me encanta. Es una caja en la que supuestamente fue almacenado, por decirlo así, aprisionado un Dibuk, que en la creencia de los cabalistas medievales europeos se pensaba que era un alma, una persona que al morir su alma pues no era capaz de entrar en la Gehenna ni ir al paraíso. Entonces quedaba allí, o bien porque tenía algo que cumplir en la tierra y que no había conseguido porque la muerte le había llegado demasiado pronto, y buscaba a alguien a quien poseer para tener un cuerpo con el que poder terminarlo. Bueno, pues se supone que ese alma queda ahí encerrada en esa caja de ebook, y bueno, siguiendo la historia, la verdad es que es alucinante. A mí me encanta, es uno de los objetos para mí, dentro de los que toco en el libro, que más me gusta, pero por esa conexión con la cábala, con lo medieval y ese punto mágico que para mí es me gusta mucho.